Hola, hola, bienvenido, bienvenida a otro lunes de podcast. Siéntate, pásate cómodo. Gracias por acompañarme a otro lunes de información en donde compartimos este espacio para podernos ayudar, para mejorar nuestras situaciones. Y quiero informarles a las personitas nuevas que se van sumando al canal que tenemos una palabra clave entre nosotros y es darle amor al algoritmo. Eso quiere decir que recuerdes suscribirte, darle like, activar las notificaciones para que te llegue la información. Si me estás viendo en Instagram, pues también, porque muchas veces si te gusta el contenido y no le das al momento a suscribir o a seguir, se pierde entre tantos vídeos y luego tal vez no recuerdes cómo se llama mi cuenta y se te va la información. Entonces es importante hacerlo al momento. El tema de esta semana se trata del burnout. Es una frase en inglés, pero realmente quiere decir estar quemado, estar saturado. Y es un término que se acuña a un estrés crónico. La Organización Mundial de la Salud diagnosticó que al menos un 25% de la población trabajadora está bajo este nivel crónico de estrés. Yo me atrevería a decir que somos más de un 25%, pero como estas organizaciones son muy conservadoras, lo han puesto en este numerito. Es muy común ver todas las personas que nos rodean que llegamos a veces a un punto de estar quemados, a un punto de estar saturados, de no poder más con nuestras rutinas y con nuestros quehaceres diarios. Como te he comentado, este sentimiento se da por el estrés crónico, por mantenerse durante mucho tiempo con altos picos de cortisol, porque estamos en una situación demandante que nos tiene en agotamiento mental. Y esto puede ser por cargas de trabajo, por alguna enfermedad o por alguna relación, una situación familiar, ¿vale? Hay varios factores que aumentan esta dolencia, porque realmente se padece. El que ha sobrevivido a un burnout sabe lo que es estar en este momento y luego cuando sales decir, wow, esto era otra cosa. Estaba realmente triste, estaba en un modo de pereza porque estaba en un estrés crónico. Este capítulo de hoy quiero hacerte la salvedad de que lo haremos solamente para identificar, para que tú te des cuenta si estás en el burnout, si estás en esta condición y tal vez no lo sabes. Tal vez tienes ciertos síntomas, tienes ciertas pesadez, pero no sabes realmente qué es lo que sucede contigo. Entonces, quiero darte las herramientas, qué factores lo propician, cómo se siente esto, para que lo comprendas. Y luego te dejaré los capítulos porque lo he tocado en muchos capítulos del podcast. Entonces te dejaré las herramientas en los capítulos en donde toco cómo lo puedes ir superando para que vayas hasta allí y desgloses más la información. Es un tema muy amplio. Yo estoy trabajando arduamente en esta zona realmente de cómo superar el estrés crónico, el burnout, y lo voy a hacer a través de un método que he creado para facilitarte la rutina. Porque es muy fácil saber la teoría, es muy fácil tal vez identificar y decir, oye, sí, estoy aquí, pero sin acompañamiento, sin las técnicas, sin un grupo de apoyo, tal vez se te hace muy cuesta arriba salir realmente del burnout. Entonces, para que lo sepas, estoy trabajando en este método que haré próximamente el lanzamiento para ayudarte a salir de manera guiada de esta etapa de quemarse, de estar súper estresado, irritable. Y voy a decirte en este episodio cómo reconocer si tú estás en una situación de estas. Luego, profundiza yendo a los capítulos que te voy a dictar al final del capítulo. Quédate hasta el final porque al final tengo las respuestas. El burnout, neurológicamente, ¿cómo se ve? ¿Qué pasa en tu cerebro? Cuando tú llevas mucho tiempo en estrés crónico, se disparan picos de cortisol. Este cortisol te mantiene en alerta. Recuerda que tenemos un cerebro primitivo. Entonces, cuando estamos en alerta es porque estamos huyendo ante una situación de
de pánico, algo que nos mantiene, que nos hace peligrar nuestra vida, algo que dices, necesito resolver esta situación porque esto depende que yo siga viviendo. Esto sucedía en la antigüedad cuando teníamos cavernas, cuando había dientes de sable y había otros peligros a los que enfrentarse. Ahora es muy diferente, pero el cerebro sigue actuando igual, sigue reconociendo que un estrés es bloqueo, es resolver ese momento o ese instante de peligro. Entonces, cuando tú te mantienes mucho tiempo en esta situación, en este estrés, tu cerebro dispara picos de cortisol y de adrenalina para mantenerte enfocado en eso que te está afectando. Si tú te mantienes mucho tiempo allí, el cerebro, para ahorrar energía, evita que tu área creativa empiece a florecer. Empieces a reestructurar todas las áreas que tienes que reparar durante el día, porque está dedicándose solamente a sobrevivir. Entonces ya no hay espacio para que tú puedas repararte, para que tú puedas relajarte, para que tú puedas hacer otras funciones vitales y siempre estás constantemente en esta situación de huida o adrenalina. Entonces, ¿cuáles son los factores que desencadenan esto? ¿Por qué llegamos a este punto? Normalmente, actualmente, puede ser mucho por el estrés acumulativo del trabajo. Tenemos mucha carga de trabajo, estamos en un sistema globalizado muy competitivo en donde las empresas están demandando demasiado a sus trabajadores. Le están ofreciendo cargas de trabajo cada vez mayor, a veces de manera remunerada y a veces no. Y eso te causa más angustia porque cobras menos y trabajas más. Entonces, este nivel de competitividad de las empresas trasladada a sus trabajadores hace que tú cada vez tengas más presión por responder ante una tarea o ante un trabajo. Si eres emprendedor, si eres ama de casa, igualmente estás bombardeado de mucha información en donde tienes que cumplir con plazos, hacer tal vez tú solo muchas actividades y se te colapsa, se te sale de las manos y empiezas a entrar en un estrés por no cumplir, por no llegar al objetivo planteado. Luego está también el estrés adicional de la tecnología. Tenemos un cerebro primitivo, como te comenté, y actualmente estamos expuestos a montones de apps tecnológicas, a inteligencia artificial, a mejoras que todavía no sabemos procesar. Entonces, el agobio por no comprender, por no llegar, por sentir que te estás quedando atrás, también crea más estrés. Y otro, que es uno de los muy comunes, son las causas sociales. Estar expuestos a noticias de la guerra, luego el post-COVID, que quedó un miedo interno a enfermar, un miedo a la muerte. Si perdiste familiares, tal vez estás todavía en un estrés por duelo. Entonces, todas estas causas sociales de estar expuesto a las noticias, a lo que pasó con el COVID, a las guerras, montones de guerras que se están saliendo a nivel mundial, todas estas situaciones te causan aún más ansiedad, más estrés y se te van sumando a tus preocupaciones diarias, a mantener una economía familiar, a mantener a tu grupo, una educación a tus hijos. Entonces, tantos frentes abiertos a la vez que no los puedes llevar, te están causando una angustia y un estrés que no estás tolerando y se te está acumulando y se está volviendo crónico. ¿Y en qué deriva esto? Pues a raíz de este estrés crónico, tú empiezas entonces a ser más irritable, a perder la paciencia con mucha facilidad, empiezas a prolongar estados de ansiedad, a veces innecesario, por una cosa que no tiene que ver contigo, tú la tomas para ti porque estás en estado de alerta y empiezas a angustiarte sin necesidad. Si se mantiene por mucho tiempo, puedes entrar en una depresión. Puede también verse como dolores físicos de la espalda, migraña, en las lumbares, sin tú haber hecho algún esfuerzo para desarrollar esa enfermedad. Tu cuerpo te está avisando, te está informando que está en un estado de estrés crónico, que está colapsando.
Entonces, es importante saltar un poco el piloto automático y verificar si tienes algunas de estas condiciones físicas que te están avisando que tienes un problema. También la interrupción del sueño. Esto que tú normalmente dormías tranquilo y luego te paras de madrugada sin ningún motivo, o te cuesta mucho conciliar el sueño porque estás constantemente pensando en cómo solucionar cosas o cosas que tienes que hacer el día siguiente. Entonces, este estado de estrés crónico causa un montón de situaciones físicas que luego te hacen reaccionar mal, decidir mal, desarrollarte mal con tu grupo familiar, y aún así también el burnout se puede ver como una pereza, una falta de ganas de hacer las cosas. Y no es que seas perezoso o perezosa. Realmente tú puedes decir que tú eres una persona que hace sus actividades normalmente, pero últimamente estás sintiendo que no quieres hacer nada, que despiertas sin alegría, sin ánimos, que vas a cumplir un horario en el trabajo y que te da igual lo que pasa en el trabajo porque no estás atento a lo que sucede. Esta pereza y esta falta de motivación se debe seguramente a un estrés crónico, a un burnout, a una situación prolongada de estrés que vas llevando y que no ha sido atendida. También se ve como otro síntoma la despersonalización. Sentir que no tienes propósito en la vida, sentir que no comprendes qué haces durante el día, cuál es tu función vital, cuál es tu propósito, a qué vengo yo aquí, sientes una fatiga durante el día. Y otra de las causas, de la tercera, que también es muy común, es el descuido personal. Dejas de preocuparte por tu salud física, por tu alimentación o por tu arreglo personal. Te da igual verte bien, te da igual ir al gimnasio, te da igual alimentarte de una mejor manera, aun y cuando comprendas que va a hacerte bien, no estás decidiendo desde la lógica de la cordura porque estás en un estado de alerta, propiciado por un estrés crónico. Todas estas señales identifican que tú puedes estar atravesando un burnout en diferentes etapas. Hay unas un poco más ligeras y luego puede volverse cada vez más severo. Incluso si vas atravesando, por ejemplo, la maternidad, que causa un estrés importante, luego te ha tocado volver a tu rutina de trabajo y aún sigues manteniendo la lactancia, más el cuidado de un niño, más el trasnocho de estar atento porque se despierta cada 3 horas, cada 4 horas, ir acumulando todos estos síntomas, luego volver al trabajo, luego afrontar que tienes tantos pagos pendientes, si estás en una hipoteca y suben las tasas de interés porque estás en un país con alta inflación, también te afecta. Todo esto son situaciones externas que te están causando estrés y que las vas acumulando. Si tú no las atacas, si tú no las corriges a tiempo y permites que comprendas la situación sin afectarte, cada vez más entras en estados de ansiedad, de irritabilidad y depresivos. Entonces, es importante que identifiques cuáles son las causas de estrés que estás acumulando, cómo las puedes ir paliando, y te recomiendo que vayas al capítulo 1 de mi podcast que habla sobre la procrastinación, al capítulo 2 que habla del entorno, cómo reducir los factores ambientales que te están causando estrés, al capítulo número 6 que te habla del estrés y cómo hay herramientas para bajar este nivel de estrés, y del capítulo número 15 que te habla de la autoexigencia y la comparación. Tomando como base estos 4 podcasts, tendrás un montón de herramientas con las que ya puedes comenzar a trabajar. Pero es importante que entiendas que a lo mejor tú no estás mal, sintiéndote anímicamente mal porque eres perezoso, o porque te has convertido en una vaga, en un vago, o porque ya X situación te ha salido mal, sino que puede ser porque estás en un estrés crónico. Y al quitarle el peso, al comprender que aliviando tu nivel de cortisol
tu cerebro va a empezar a trabajar de una manera más coordinada y va a dejar más espacios a la lógica, a la creatividad, a la intuición, a la calma. Podrás empezar a desbloquear esta situación que es transitoria y que se puede superar. Yo te agradezco un montón que me hayas acompañado este capítulo. Te agradezco muchísimo que te recuerdes darle amor al algoritmo, compartirlo, suscribirte, darle like, todas estas cositas. Y recuerda que todo es superable. Puedes estar pasando por un mal momento ahora, producto de una situación familiar, económica, algo del trabajo, pero hay herramientas para salir de allí. Con un poco de acción, de eso se trata el método Kama, de cuidar tu cuerpo, tu alma, tu mente y accionar. No hay manera de trabajar el estrés crónico si no es trabajando, haciendo, dedicándote, porque hasta la meditación requiere un momento, requiere un compromiso. Hacerlo 2 días no será suficiente. Has ido acumulando durante mucho tiempo, tal vez por años, estrés, y porque hagas una técnica 2 días no va a ser suficiente. Necesitas integrarlo como tu método de vida, como un hábito, y bajar el estrés lo más posible para volver a ser feliz, alegre, productivo, volver a ser una persona amable, sonriente, y a partir de allí, cuando hayas bajado todo este estrés, todo este cortisol, hayas comprendido tu situación original, empezar a integrar desde la calma micro hábitos para mantenerte así a lo largo de la vida y comprender que cuando hay una situación específica de estrés, la puedes dominar desde la inteligencia emocional, desde el comprender las emociones y no prolongarla otra vez por mucho más tiempo. Entonces, me despido, les mando un besote grande, nos vemos el siguiente lunes. Chau, chau.